Sergio, se armó un desmadre mediático muy divertido porque hay una empresa gringa que encuesta la aprobación de los presidentes en el mundo. Se llama Global no sé qué más. Morning Consult. ¿Cómo? Morning Consult. Global Morning Consult. Ok, perfecto. López Obrador le echó muchas porras en su sexenio porque siempre lo tuvieron en segundo lugar de aprobación abajo del primer ministro, el presidente de la India. Ok. Esta misma empresa ha bajado a Claudia 8 lugares y la tiene con 41% de aprobación. De 61 al 41. Ándale. ¿De 61 en enero? De 61 a 41. En enero fue. Que no es un dato, de nuevo, ella misma daba encuestas de aprobación del 80 y luego salió con 60 y tantos. Digo, el tema... Que ya no la dio. Que ya no, ya sacó otras encuestas, o sea, como la del Heraldo, que de nuevo, en una comparativa un poco ridícula de peras con manzanas, ¿no? Pero el Heraldo yo lo entiendo, porque ellos son proveedores de Morena, yo lo entiendo, o sea, yo te vendo coches para tu policías, es un hecho, Betty, no es hipocresía. Tú me das contratos y yo te pongo re bien en el Heraldo. Puta, qué buen intercambio, órale, chato. Se entiende. Y está bien, porque son negocios. Y también Heidi Enenco, el del país, que ya le sacaron contratos por 40 y tantos millones de pesos con distintos gobiernos. Exacto. Hasta la Secretaría de Defensa Nacional contrató encuestas con ella, pues, ¿no? Lo importante es que no nos vean la cara de pendejos a los ciudadanos con esas encuestas. Y por eso te invité, porque me mandaste tu encuesta mensual. Y dije, vente, Sergio, y preséntala tú. Pregunta 1, ¿el 41% de Global es correcta? De nuevo, la metodología de Global, es una metodología probada por mucho tiempo. Es una mezcla entre digital, telefónica y tema de percepción. Es parejo para todos los países del mundo. Pues de nuevo, para Global es correcta, porque de alguna manera maneja datos que son congruentes y aparte maneja datos que son en una gráfica, pues da un electrocardiograma, no da una fotografía de momento. Global no es alguien que sale espontáneamente a dar una encuesta con respecto a lo que pasa en un país, sino que simplemente está midiendo a través del tiempo, como lo hace México Elige desde el 2016, que medimos mes a mes la aprobación presidencial. ¿Qué margen de error tiene la encuestadora de Global? De Global trae 4,5%. La promedio. O sea, está bien, es lo que son. Bueno, platícanos, Sergio. Bueno, este mes, la encuesta de noviembre, fue una encuesta importante porque alcanzamos a medir el desastre de pues la lamentable pérdida, el asesinato de Carlos Manzo. Alcanzó a llegar en la medición de este mes, que si lo podemos traducir en un término, yo creo que ha sido un sismo para la 4T, de magnitud todavía incalculable, porque las réplicas todavía se siguen sintiendo. La marcha del 15 fue una de ellas, las marchas de hoy, no sé cómo estarán hoy, pero las de Michoacán, la semana después de, la misma semana del asesinato de Carlos Manzo, fue increíble la respuesta de la gente. El manejo de la crisis por parte del gobierno ha estado fatal en el tema de, por ejemplo, los 18 o 20 personas que están en proceso, claro, muchas de ellas con tentativa de homicidio, por favor. Decían, el manejo previo, desde yo creo que desde Peña Nieto, no se olía el miedo en un gobierno. Y a partir, anterior a la marcha del 15, se olfateó el miedo en el gobierno de la 4T, al tratar de, descalificar la marcha, descalificar los organizadores, que si era o no generación Z, que si iban viejos, jóvenes. Lo que yo supe, porque no estuve presente en la marcha de acá de la Ciudad de México, porque personas que fueron ahí, amigos y amigas míos, es que fue un río de gente increíble. O sea, muchísima gente. Betty fue. Muchísima gente. Y había gente
de todo tipo. Dice, distinto a las marchas de la Marea Rosa, distinto a otras marchas que esta persona fue, aquí había de todo tipo de gente. Jóvenes, viejos, clase baja, clase media, clase alta, de todo. Entonces, este tema del sismo que yo le llamo, las réplicas son parte de esta marcha del 15, y lo que venga, que todavía no sabemos, por lo tanto todavía no sabemos la magnitud del sismo principal, que fue el asesinato de Carlos Manso. Lo que sí es que a la medición le causó, en nuestra medición, a la presidenta Claudia Sheinbaum una baja de 5 puntos porcentuales. Pasó del 58.4 al 53.4. La baja septiembre a octubre. De septiembre a octubre. De octubre a noviembre. ¿Las pasaste? De octubre a noviembre, sí. ¿Las tienes, Juan? Ah. O enséñasela a la publicaste, cámara. ¿verdad? Están publicadas. Sí, las alcancé a ver. Es esa, exactamente. A ver si ya se Ya se movió. movió. Ya Fíjate, se te movió, pero sí, yo la vi, la subiste a X, ¿no? La subieron a X. Sí, se subió a X y están en la página de mexicoelige.com. Ciérrate, Brian. Ahí está. Y como ven, la gráfica abajo es la acumulada de todo el año, ¿sí? Entonces ven que es la baja más pronunciada en el sexenio, en este año, mención de noviembre a noviembre. Yo no veo los números, dime la baja. 53.4. Aquí la diferencia entre una aprobación como la de El Heraldo o al otro esquema, que es una aprobación binaria, apruebas o no. En el caso del Heraldo no fue una sobre una aprobación, sino fue un tema de la gestión de gobierno. En el tema aquí es de que no es binario. Aquí estamos hablando de que ve a la pésima 36.6, regular que es 10, que eso se va el tema de desaprobación, y a partir, mala, regular se viene hacia lo bueno. Es decir, no es binario, es un tema que te da muchos matices y que la suma de esto te da 53.4% de aprobación y una de caída abajo de los partidos que es. Es la aprobación por partidos políticos. Por ejemplo, en Morena, el 87.9 de los morenistas aprueban la gestión de Claudia Sheinbaum. Ojo, López Obrador llegó a tener hasta un 98% de aprobación por parte de morenistas. 83 de los morenistas. 87.9 de los morenistas. Normal, O sea, hay un 13% de morenistas Que no aprueban su gobierno. Nada. El PT 74.2, Verde 58.2, sin partidos 34.3, de MC 28, Independientes 22, priistas solamente el 18 y panistas solamente el 14 aprobarían la gestión. De nuevo, lo vemos por partidos. Y insisto, el tema de la caída fue mayor, fue un tema de un gran golpe a la aprobación de la presidenta. Por más que quieran de alguna manera matizarlo, sacar encuestas, incluso encuestas antes de que nosotros saliéramos, 2, 3 encuestas, una aprobación del 78, arriba del 70, este tema debe tener muy preocupados a los estrategas del gobierno, porque estos datos pues no solamente son de nosotros, los deben de tener ellos en sus propias mediciones, esas que no sacan. Esas que pagamos todos los mexicanos y que deberían de ser públicas, pero que las mantienen en privado. No las sacan porque no les conviene. Pues claro que no les conviene, porque definitivamente son encuestas que para ellos son para temas estratégicos, y obviamente en el tema de la marcha, ellos vieron la movilización que iba a haber, el tema de cómo se manejó en redes sociales, que fue una convocatoria amplia, y que, ojo, no se veían cabezas visibles en el tema de la manifestación, sino que fue todos, ¿no? El otro tema donde afectó bastante es en el tema de seguridad, es decir, en la percepción de seguridad pública, ante la pregunta que hacemos nosotros de cuál considera que es el principal problema del país, creció el tema de seguridad 6.6, pasó del 41 al 48, es decir, el asesinato de Carlos Manso, que el 91% de los entrevistados se enteraron de ello, afectó la percepción de seguridad pública en el país, y no solo eso en el país, en las familias mexicanas, pasó del 35.6 de percepción de seguridad en mi familia al 42.5, es decir, 6.9%. O sea, la mitad ya dice, ay güey. Bueno, ahí van muy en línea con lo que ha estado reportando también la encuesta del Financiero, ¿no? Que ya ves que una cosa es la preferencia o la aprobación y otra cosa es lo que está reportando en materia de corrupción. Una cosa es el número que el Financiero pueda negociar que es decir, aprobación te lo doy, mija, pero el tema de desempeño, todos los demás temas no podemos moverlos, ¿eh? Porque ahí se ve claramente que la percepción de inseguridad
va subiendo, la de corrupción también va subiendo, y la de, vamos a llamarle, malestar económico, perspectivas de la economía también. Ahora, y también está en línea con la del INEGI. El porque tema ha de habido seguridad, de una nuevo, mayor. ¿cuál es la crisis que le preocupa más? 66.6 con un incremento de 7.6, casi 8 puntos porcentuales, el de seguridad. ¿Sí? Y ojo, decimos la economía y todo eso, no es que no le deje de preocupar la economía, sino el momento en que pone sobre la mesa seguridad o economía, dicen la seguridad, maestro, porque no puedo salir en la noche, porque mis hijos no pueden salir al antro después de las 10 de la noche, porque estoy preocupado y con el Jesús en la boca cuando sale uno de mis familiares, de mis hijos, a cualquier parte, porque la gente tiene esa percepción de inseguridad por más que quieran de alguna manera ocultarla. Pero aparte, temas como la extorsión, temas como el tema del propio Carlos Manso, de a quién están culpando, por ejemplo, el asesinato de Carlos Manso, quién tiene responsabilidad. 71% la responsabilidad la ponen en el gobierno estatal. 71%. 7-1. Okay. 71% en el gobierno estatal, 66% en la propia presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Sí? Y cuando le preguntan, oye, y le preguntamos, ¿y este tema tiene que ver con la política de abrazos y balazos? 85% dice que sí. Y dice, oye, ¿este tema tiene que ver con Calderón y su guerra con el narco? 23% solamente dicen que sí. O sea, no, eso ya no tiene que ver con Calderón, ya no metan a... Entonces el tema de... Sí, ya se les agotó ese discurso. Ese discurso se les súper agotó. Y fue uno de los errores más graves de la presidenta al momento de salir a dar algún tipo de explicación sobre lo de Carlos Manso, salir con el tema de Calderón. Bueno, y a propósito de la responsabilidad del gobierno estatal, ¿se midió ahí algún cambio en la aceptación del gobernador Ramírez Bedoya? Sí, Ramírez Bedoya en el tema de gobernadores en este mes, fíjate, curiosamente, la gente lo culpa, pero Ramírez Bedoya trae una aprobación, anda en media tabla del 44.8. Es más, subió un lugar del 20 al 21. Y no es porque haya subido un lugar, sino que muchos bajaron. Por ejemplo, la gobernadora, la jefa de gobierno de Ciudad de México, baja del de 29 al 28 y está con un 32.3%, está en el quinto lugar de la tabla hacia abajo. Entonces muchos gobernadores, el tema de gobernadores es muy sensible porque 2-3 puntos te puede subir, 3-4 posiciones porque son 32 mediciones. Pero el tema de Ramírez Bedoya con un 44% está en lugar número 20 en la tabla de gobernadores y sube este mes, bueno, baja 0.7%, pero en la tabla sube un lugar. Pero, a ver, esto es real y todavía existe. La aprobación de un presidente o de lo que sea, si estás de 64% arriba, estás perfecto. De 64 abajo, Houston, you have a problem. Entonces el Bedoya con el 42% está jodidísimo igual. Pero aquí, volviendo al tema económico, ¿qué queremos? Un presidente que tenga una aprobación del 22% o del 9% que llegó a tener Peña Nieto, pero un crecimiento del 2%. Sí. A un presidente que tenga una aprobación del 53%, pero un crecimiento cero y nulo. O sea, o con cero seguridad pública. Sergio. Bueno, yo creo que no son... 50% que odian a Claudia son un chingo. Número Punto. exacto, casi 40%. 36.6 que están en el rango de vaya. Yo te hablo del 53. 36.6 que están en pésimo. Por eso, pero el 47% yo lo cierro con el 4 de margen, a 50 con el 4% de margen. El 50% de este país odia a Claudia en el mes de octubre, noviembre. Punto, ya. De platicar de otra cosa no vale ni la 46% bueno, la revocarían. A ver, imagínate. No, pero a ver, es que eso es interesante. Sí, eso es muy interesante porque ojalá y me equivoque, pero si hoy se hace una elección, truena. la sigue ganando Morena. Bueno, ante la pregunta... Sí, pero no en mayoría. Ante la pregunta... Okay, no en mayoría, pero eso es lo que nos debe preocupar. Pero ante la pregunta nada más de eso. Bueno, si la Constitución lo permitiera, votaría por Claudia Sheinbaum como presidenta de México por un periodo 2030-2036, tema reelección, 67.3 dicen que no. Eso es bien importante. La que ganó con un amplio margen. Eso sí es. Hoy tiene el 67.3 de las personas que dicen no votaría por ella en una reelección. Pero fíjate que ese punto es importantísimo. Te voy a decir por qué. Porque aquí la pregunta es si hoy, justo en este momento donde mismo Morena
está promoviendo una reforma a la revocación de mandato. La pregunta es si Claudia Sheinbaum sería un positivo o sería un negativo para Morena justo en ese momento. Bueno, no, pero es que sabes que igual tienes razón, Betty, pero puede ser un negativo. Nada más que es o nos salvamos todos o nos hundimos todos. Exacto. Por eso me voy a agarrar ante de la ti. pregunta específica de Morena, si las elecciones para presidente de México fueran hoy, ¿por cuál opción votaría? 35.2 por Morena, 22.6 por el PAN, 11.8 por Movimiento Ciudadano, 8.6 por el PRI, 7.3 por Independiente y no sabe 11.3. O sea, hoy gana Morena por ese voto duro Hoy que gana le queda. Morena por 13 puntos porcentuales, Ok. distinto a los 30 y Ahora, tantos. no sé si en la encuesta se pueda derivar esos números, digamos, que se están dando. Eso implica que hay morenistas que no votarían por ella, Claro. o que hay petistas que no votarían por Ese ella, es el tema. o que hay verdes que no votarían por ella, que es el mercado que nos interesa. Ese es el punto, ese es el punto, porque a lo mejor, es decir, yo tengo que irme con otro morenista, y no precisamente Sheinbaum, para poder salvar el proyecto. Y pueden decir, tu encuesta no representa a todos. Bueno, usted es beneficiario de algún apoyo del gobierno federal. 20.4 de los entrevistados, 24.4% sí es beneficiario de un apoyo social, que 20. más o menos cubre a ese 20% que están apoyando el Sí. propio gobierno. Sí, Entonces, sí, sí estamos está representando a todos, sí están todos aquí reflejados. O sea, no es un tema de una encuesta que dice, oye, porque No más a incluso mis cuates, ¿no? ya la metimos desde hace tiempo para poder ver de nuevo si hay un sesgo o no en el tema poblacional de quien está contestando la encuesta. Pero hay una situación, ya no tienen margen para seguir dando créditos, porque ya no hay dinero, Ya ¿no? no hay. Y dos, porque ya no hay sectores de la población que merezcan un apoyo económico. Pero no Entiendo. solamente eso, en el tema de la economía, que la palabra que yo digo que es la preponderante en todo, si tú me dices, ¿cómo defines la economía de México? Es una economía de la incertidumbre, es decir, Totalmente. eso es lo único que, si tú le dices a un inversionista mexicano, ya dejemos los estadounidenses o los de otra parte del mundo, si le dices a alguien que tiene dinero para invertir en México, ¿lo invertirías hoy? No. Te van a decir, no. ¿Por qué? Claro. Pues porque el Poder Judicial está tomado, porque el gobierno por una amiga mía compró una lavandería en Tulum, de esas de moneditas. Sí. La llegaron a extorsionar. Al Sí, día claro. siguiente, no el narco, la misma autoridad, la policía. Claro. Imagínate, tuvo que volver a revender la lavandería porque dijo, yo no puedo con esto. No, pues no. No hay forma. Y el tema de extorsión es un tema que el 70% de los mexicanos ven como un problema que afecta a ellos u otras personas o que tienen un conocido afectado por extorsión. No, pero ya con la ley nada va a ser. Pero fíjate, qué bueno que tocas el tema. A mí me gustaría preguntarte. Yo también coincido totalmente contigo que el único delito que no han podido detener o falsear, más bien falsear, en los números es la extorsión. Cada reporte ha venido subiendo y crece a tasas de 2 dígitos. Pero el gobierno quiere vender la baja de homicidios, maquillando las cifras de homicidios para vender una falsa seguridad. ¿Sí me explico? El gobierno está diciendo, ya redujimos en 30% los homicidios, cuando sabemos que lo está campechaneando con las desapariciones y bajan los homicidios, pero aumentan las desapariciones. Porque quiere vender la imagen que como ya no hay homicidios, ya hay más seguridad, ¿no? Pero puede no haber homicidios porque el cártel ya controló la plaza y todo el mundo se entra con su derecho de piso, entonces ya no hay muertitos ni robos, porque todo el mundo está alineado. ¿Por qué crees tú que prefirieron maquillar la cifra de homicidios que la de extorsión? Porque, digo, extorsión es complicadísimo maquillarlas. O Digo, sea, y eso que las maquillan, entre comillas, porque la denuncia pública de extorsión se está bajando, pero, Sí. pero no porque la gente, Mejor. sino simplemente para qué denuncio si no me... Es más, a la Se dan persona cuenta y esta le que va peor. extorsionaron le dijeron, oye, si vas y denuncias, pues nosotros vamos a tener la denuncia, te va a ir peor. Porque es la misma autoridad. O sea, aquí cuando dices, ¿por qué no combaten el asesinato de Carlos Manso? ¿Por qué no combaten la extorsión? Porque son ellos mismos. Ellos mismos no podrían combatirse a sí mismos. Y cuando tienen que combatir a los que no son ellos mismos, es porque tuvieron algún trato antes y están entre la espada y la pared. Es decir, el narco con el que pactaron antes
¿A quién va a matar ahora? No al que está en contra de ellos, sino al que los traicionó. Porque Ok. yo te di dinero, yo apoyé tu campaña, yo apoyé tu candidato. Sí, sí, que no me cumplió. No me cumpliste, ahora me estás en contra mía, pues ahí te van los balazos. Bueno. Fíjate, eso explica, esto que estás diciendo, explica perfectamente por qué presentan una iniciativa contra la extorsión, que ahorita está, ya la aprobó Cámara de Diputados, ahorita está en Cámara de Senadores, pero sin presupuesto asignado. Claro. Sí, claro. Por eso digo que con la ¿Me ley ya, entiendes? ya lo resolvimos. Es decir, apruebas la ley, ¿no? Pero no la operas porque no le asignaste cero recursos. Pero económicamente, Beatriz, el tema de la extorsión es un tema que también afecta a la economía. Sí, Porque claro. es un impuesto Sí. disfrazado, Sí. que al final del día encarece productos. Ante la pregunta del encarecimiento, el 57% nos dice que incrementó mucho la canasta básica. Aunque diga la presidenta que con 200 pesos se compra una canasta No, básica. eso es una mentirota. Sí, pero... No, pero es una pero- burla. No, pero es Claro. una burla porque además hicieron su propia canasta básica que no tiene nada que ver con Pero la de tú le dices Coneval o a con la del alguien que va al INEGI. súper de clase media o clase baja y aquí están 200 pesos para que te compre una canasta. Te tiran con ellos. Dicen que no me alcanza para nada. Por eso, pero a propósito de lo que decías, que ellos no pueden combatir la extorsión porque la extorsión son ellos mismos, entonces volvemos a lo mismo, es mera simulación, empujas una ley Sí. supuestamente para combatirla, pero le asignas cero recursos, porque evidentemente no hay voluntad política para combatirla de verdad. Claro, ¿Me bueno, explico? Betty, Es tú te decir, acordarás de Oscar Levin. ¿no? Yo sí copé. Bueno, sí, Oscar Levin decía, ley que no tiene presupuesto es letra muerta. ese es el tema. Ya Entonces, nos esa es la vamos. propaganda, vamos. Sergio, Muy ¿quién buena concluye pregunta de algo? ahí de la audiencia que dicen que le pregunte a los que reciben apoyos sociales que si se los quitarían, votarían por Morena. Yo Buena creo que vamos a pregunta. hacer ese cruce. Ah, Más bien, que si bueno, tienen pero- miedo de que se los quiten si no votan por Sí, Es Morena. muy buena, tomo esa recomendación es y en buena la próxima pregunta. encuesta preguntaremos Hazlo. eso. Y no la traes. Sergio, muy Sí, bien. estaría perfecta. Muy y no bien. la traes. Buenísima. Gracias por venir, Sergio. A ustedes por La venir. ponemos, Dalita, la encuesta en nuestras redes, también en Atípicas, para Gracias. que la gente la vea al detalle. Tu documento es... Muchos ¿Lo datos, tienes en tu muchísimos. Lo tengo en mi celular, yo sé. la- Hay que la- hacer un el punteo, programa. te lo mando y lo tengo y el de Bienvenido, Sergio. Gracias, Carlos. celular? Sí. Mario, muchas gracias.